Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar la nueva formulación del aceite Shell Helix Ultra 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Shell es un fabricante de lubricantes y combustibles sobradamente conocido que recientemente ha actualizado uno de sus modelos buque insignia, como es este que vamos a analizar, el Shell Helix Ultra 5W40. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica como homologa la norma API SN Plus, que esta recientemente se ha actualizado a API SP. API SN Plus y API SP son la misma norma. También indica que se trata de una CA A3B3 A3B4, con lo que se trata de un aceite full SAPS, el cual no es compatible con vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP, SCR. Y en cuanto a normas de homologación, nos indica como homologa la norma BMW LL01, grupo Mercedes-Benz 2295 y 2265, grupo Volkswagen 502 y 505, Porsche A40, grupo Renault RN700 y 710, PSA B71 2296, grupo Chrysler MS 10 725 y 12991 y grupo Fiat 9.55535Z2 y 9.55535N2. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante declara que tiene una viscosidad cinemática a 40 grados de 75,7, viscosidad cinemática a 100 grados 12,8 e índice de viscosidad 170. Viscosidad dinámica a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, nos da un valor de 5400 centipoises. Viscosidad de simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se realiza esta prueba en los 5W, nos da un valor de 17.700. En cuanto a la densidad relativa a 15 grados 843, punto de inflamación 235 grados y punto de congelación 36 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En esta imagen he puesto resultados de laboratorio de dos análisis que he conseguido. Hay unas pequeñas diferencias entre uno y otro, pero esto es debido a que por un lado son laboratorios distintos, los cuales tienen máquinas distintas y las mismas están calibradas de distintas formas, y además hay que tener en cuenta que Shell tiene distintas fábricas y que dentro de una misma fábrica, incluso dependiendo de la partida, pues puede haber pequeñas variaciones. No todas las garrafas de aceite salen exactamente iguales. Viscosidad cinemática a 40 grados 74,63 ha dado una muestra, 76,58 ha dado la otra, y en cuanto a viscosidad cinemática a 100 grados 12,72 y 12,79, índice de viscosidad 171 y 168, bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, 11,38, es un valor muy elevado, prácticamente de récord, de los valores más elevados de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Y en cuanto al tanque, es la acidez inicial, da un valor 1,81. Este aceite tiene una capacidad de neutralización de ácidos que son generados principalmente de la quema del combustible muy elevada. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,16, indudablemente estamos delante de un aceite denominado full SAPS, como así indica el fabricante. Se trata de un aceite ACA A3B4 y este aceite no es indicado para vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases como DPF, GPF, FAP, SCR, ya que en tales vehículos se recomienda aceites denominados mid SAPS, como pudiese ser por ejemplo un ACA C3, los cuales su concentración de cenizas máximas permitidas se encuentra en 0,8. Punto de congelación 57 grados bajo cero, una temperatura de congelación prácticamente de récord, de las más bajas que han pasado por aquí por el canal. Punto de inflamación 251 grados, nuevamente prácticamente una temperatura de récord, y como pasa con el punto de congelación, en este caso el punto de inflamación de los valores más altos que han pasado por aquí por el canal. En lo que respecta al porcentaje de evaporación, NOAC 5,7, nuevamente un valor prácticamente de récord. Aquí yo suelo indicar que
porcentaje en torno al 8% aproximadamente, de ahí para abajo empieza a ser un buen valor, 5,7 es muy buen valor. Esta prueba se realiza calentando el aceite durante una hora a 250 grados y luego se calcula el porcentaje de peso que ha perdido el aceite por evaporación. Aquí 5,7 es de entre los mejores que han pasado por aquí por el canal. En cuanto a la concentración de azufre, 0,225 ha dado una muestra, 0,222 ha dado otra muestra, son valores reducidos. Como norma general, en los aceites denominados mid-subs ACAC3 tienen un límite máximo permitido de 0,3, los aceites denominados full subs tienen un límite máximo superior comprendido en 0,5, 0,6, aquí está dando incluso por debajo del límite permitido para los aceites denominados mid-subs pese a tratarse de un aceite full subs. Pasamos al paquete de aditivo. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal. Esto contribuye, ayuda a que el motor funcione de forma más silenciosa, también colabora en el ahorro del combustible, así como también a reducir el desgaste del motor. 87 partes por millón, 97 partes por millón, son valores promedios comparados con otros aceites y sobre todo valores promedios comparados con muchos aceites también del fabricante Shell. Es un valor promedio, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal. Hemos visto aceites con concentraciones superiores de 200, 300, 400, 500 o incluso alguno me suena en torno a 800, pero también hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan. Fósforo y zinc, aditivos súper conocidos que juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Este es el principal aditivo antidesgaste que contienen sí o sí todos los aceites de motor. Aquí sí que hay una disparidad entre las dos muestras, 853, 975 ha dado una muestra, 925, 1102 ha dado la otra. Sí que una muestra contiene mayor concentración, pero entra dentro de un valor promedio dentro de los aceites denominados full subs. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones bastante más reducidas que las que contienen estas muestras, en torno a 10, 20, 30, 40, 50 aproximadamente, su principal función es la de dispersante para mantener las partículas de suciedad en suspensión, pero en este caso 232 partes por millón, 252 partes por millón ha dado la otra muestra. Este tipo de boro ya hace otra función además de la de dispersante y es la de antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 1148 contiene una muestra, 1172 la otra muestra. Desde aquí ya os digo que son concentraciones de récord, de las más altas que han pasado por aquí por el canal. El magnesio se ha popularizado mucho en los aceites modernos, en los paquetes de aditivos de los aceites modernos, en los que homologan, como es el caso, la norma API-SN Plus, así como también los nuevos aceites que homologan las nuevas normas API-SP, así como también la ILSA GF6. Y esto es debido a que en los vehículos gasolina de inyección directa de baja cilindrada, el utilizar una alta concentración de calcio produce un fenómeno bastante indeseado conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Esto lo que produce es que el combustible detone antes de que salte la chispa. Se ha descubierto que reduciendo la concentración de calcio y en este caso sustituyéndola por una alta concentración de magnesio mitiga por completo el problema. Esta tan alta concentración de magnesio, aparte de ayudar a reducir o prácticamente eliminar por completo el fenómeno LSPI, también en los vehículos diésel ayuda a neutralizar de forma más efectiva los ácidos que se producen en la propia quema del combustible. Esta tan alta concentración de magnesio es común verla en los aceites destinados para diésel de servicio pesado, como son los camiones, vehículos agrícolas y maquinaria de movimiento de tierras. Calcio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 1451 partes por millón ha dado una muestra, 1552 partes por millón ha dado otra muestra. De todas, siendo un aceite denominado full subs, como es este caso, puede parecer y de hecho es una concentración muy reducida, pero en este caso hay que recordar que se ha combinado con una altísima concentración de magnesio y es por ello que se consiguen reservas alcalinas tan altas como es el caso de 11,38. Como norma general, en los aceites que no contienen magnesio o contienen
concentraciones muy reducidas, sí que solemos encontrar en los aceites denominados full saps concentraciones de calcio muy superiores, partiendo desde unos 2.500 partes por millón aproximadamente hasta unas 3.500 partes por millón. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha utilizado y en principio no me suena o no conozco ningún aceite del fabricante Shell que los utilice. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, hay un pequeño pico, pero es un pico muy ligero. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso, como hemos podido comprobar, tiene un parámetro de oxidación de 9,1. Este aceite como tal no contiene éster, pero sí que es lo más probable que el fabricante haya diluido previamente los aditivos en éster para mejorar la miscibilidad, y es por ello que da esa pequeña cresta en 1750 aproximadamente. La siguiente cresta, también muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, no llega a superar la línea de 10, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es base grupo 3 y en este caso no contiene PAO. En esta otra espectroscopia, en este caso con las crestas hacia arriba, nuevamente podemos comprobar que en torno a 1750 hay una cresta minúscula. Esto, como he indicado anteriormente, muy posiblemente es debido a que el fabricante ha diluido previamente el paquete de aditivos en éster para mejorar su miscibilidad, y la cresta, que se forma en torno a 722, no llega a tocar la línea de 1, señal que este aceite no contiene PAO y la base predominante utilizada para la formulación de este aceite pertenece a la base grupo 3. Pasamos a la hoja de seguridad, y este es un documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que tomarlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero sí que nos sirve como guía en algunos casos para intuir qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, sobre todo en lo que a la formulación de la base se refiere. Aparece un compuesto con un código CAS 848-301-699 con una concentración comprendida entre un 70 y un 90%, y se trata de aceite base GTL. ¿Y qué es el GTL?, os preguntaréis. Bien, pues el GTL es una base que viene derivada de el gas natural. Las siglas GTL significan gas to liquid y es un procedimiento en el que se consigue licuar el gas natural y de esa forma se consiguen bases muy puras, muy estables, como hemos podido comprobar en los resultados del análisis de laboratorio. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como viene siendo habitual en Shell, es base GTL, gas to liquid. Como hemos podido ver, tiene muy buenas propiedades en cuanto a punto de inflamación, punto de congelación y porcentaje de evaporación NOAC. Como tal, esta base pertenece a la base grupo 3, ya que no es una base PAO y tampoco es una base éster. Recordar, el PAO pertenece a la base grupo 4, el éster pertenece a la base grupo 5, pero no por ello es una mala base, todo lo contrario. De hecho, la base GTL, dentro de las bases que pertenecen al grupo 3, está considerada como una de las mejores. En cuanto a las propiedades físicas, como hemos podido comprobar, un excepcional punto de inflamación, un excepcional punto de congelación, un excepcional porcentaje de evaporación NOAC y una excepcional reserva alcalina, lo que es el TBN. La verdad es que aquí en este aspecto todo de 10. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues también prácticamente excepcional. Contiene, como a mí me gusta, molibdeno, boro, magnesio. Es además muy posiblemente el mejor o de los mejores aceites en cuanto a paquetes de aditivos, detergentes y neutralizantes. A modo resumen, buena base, buen paquete de aditivos y muy buenas propiedades físicas. Este aceite actualmente se puede conseguir ya aquí en España. Si bien es cierto que Shell no lo comercializa de forma oficial, podéis entrar en la página web de Shell España y este modelo concreto no aparece, aparece el modelo antiguo, pero sí que hay vendedores que lo están trayendo de otros países en donde sí se comercializa y actualmente se puede conseguir en 35 €. Abajo en la descripción os dejaré un link de compra. Esto lo convierte automáticamente en uno de los 5W40 con mejor relación calidad-precio que hay actualmente en el mercado español, sin duda alguna.
Teniendo en cuenta la calidad de la base, la calidad de las propiedades físicas, la calidad del paquete de aditivo a 35 euros, la garrafa de 5 litros, me parece un preciazo. A tener en cuenta un pequeño detalle sin importancia, y es que si bien es cierto, a fecha de hoy, febrero del 2023, este aceite ya se puede comprar aquí en España, como os he indicado, abajo en la descripción os dejaré un enlace. Este modelo como tal lleva en torno a un año, año y medio, casi 2 años vendiéndose en otros países. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que lo compréis ahora, en el 2023, como este aceite los vendedores lo traen de otros países en donde sí se vende de forma oficial, es posible que la fecha de envasado sea algo más antigua. Es posible que os venga con la fecha de envasado del año 2021-2022. No tengáis ningún tipo de problema porque el aceite, si está bien cerrado en origen, hasta 5 años después de la fecha de envasado aguanta sin problema. Hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.